Brigada Sonora. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Brigada Sonora, el podcast del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. El día de hoy tendremos una entrevista que apela a la memoria histórica de Latinoamérica con el testimonio del líder sindical y primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales Ayma. Hoy, 12 de noviembre, se cumplen 2 años de la llegada de Evo Morales como asilado político a México, quien llega gracias a un arduo operativo de la diplomacia mexicana, que por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, le otorga asilo y transporte para salvar su vida luego de abandonar la presidencia de Bolivia por un golpe de Estado fascista. Y ahora me despido agradeciendo por ese compromiso, por ese esfuerzo, antes dirigente, momentáneamente presidente, ahora nuevamente dirigente, compañeros de base. Agradezco a todos y a todos. Nunca me abandonaron y nunca los abandonaremos. A los que nos han robado el voto, que su ambición, su egoísmo y su violencia no destruya Bolivia. Vamos a cumplir la sentencia de Túpac Katari. Volveremos y seremos millones. Me siento muy orgulloso de encabezar un gobierno en donde se garantiza el derecho de asilo. Primer presidente indígena del Estado Plurinacional de Bolivia, hoy expresidente y asilado político en nuestro país. Es un orgullo y un honor tenerlo aquí en esta sede. El presidente de México me salvó la vida. Hermanas y hermanos, muchas gracias. De verdad nos permite seguir al lado del pueblo boliviano. Muchas gracias. Bolivia tuvo 14 años de un fuerte gobierno de izquierda con la presidencia de Evo Morales y el partido Movimiento al Socialismo. Dicho periodo es conocido como Proceso de Cambio, que lleva adelante una asamblea constituyente con la participación de diversos sectores sociales, que representaron democráticamente a campesinos, estudiantes, mujeres, profesionales y obreros en la redacción de una nueva constitución, donde Bolivia pasa de ser una república a un estado plurinacional, que reconoce a los pueblos indígenas. En esta etapa, Bolivia pasa de ser uno de los países más pobres de la región al país sudamericano con mayor crecimiento económico y se dan grandes avances, como la nacionalización de los hidrocarburos, la industrialización del litio, la eliminación del analfabetismo, así como diversos bonos sociales para niños en etapa escolar, madres y ancianos. El golpe en Bolivia ocurre en el año 2019, luego de las elecciones presidenciales, cuando el candidato a la presidencia, Carlos Mesa, argumenta un supuesto fraude, debido a un nuevo triunfo electoral de Evo Morales. Cualquier resultado que dé por ganador a Evo Morales en primera vuelta es producto de un fraude. Dicha acusación sin pruebas inicia conflictos postelectorales, donde la derecha quema los tribunales electorales departamentales y anuncia su triunfo sin esperar el conteo de los votos del cambio. Debido a los conflictos, el gobierno boliviano llama a la OEA para realizar una auditoría a las elecciones y lograr que la derecha acepte los resultados de la elección. Mientras la auditoría se realiza, la derecha boliviana organiza grupos paramilitares fascistas que se dedican a violentar a la gente humilde que no cumple el paro contra el gobierno. Posteriormente, se amotina a la policía y las Fuerzas Armadas le piden la renuncia al presidente debido a una negociación realizada por el líder fascista Luis Fernando Camacho, quien dirige las manifestaciones, financia grupos de choque y negocia con mandos militares y policiales para poder ingresar sus grupos armados a la sede de gobierno. Mañana empieza la batalla de calles, esa batalla de rodillas con fe, porque Dios nos dio la victoria y ahora nos toca defenderla. Cuando la derecha logra el control de policías y militares, Bolivia entra en un ambiente de caos. Evo ha sido gobierno de los pobres, ahora están en camino con un golpe de Estado y queremos que se pronuncie en el mundo entero de derechos humanos, si es que existe. Nosotros nos hacen creer eso, pero ¿cómo será? Pero quisiera que se pronuncie, que nos vengan a defender, que nos están ya acorralando a La Paz. Como es el sede de gobierno, ya están viniendo en camino caravanas de armamentos junto con los Santa Cruz, con los de los Unión Juvenil Cruceñista Santa Cruz están viniendo de Tarija, de Santa de Potosí,
Ahora nosotros tememos por nuestras vidas. ¿Qué pasará con nosotros? Y todo esto es culpa de este señor Camacho, que no tiene piedad, no tiene corazón. A nombre de Dios nos va a matar, nos va a asesinar a nuestros hijos. Yo soy madre de familia, tengo hijos y temo por mi vida y por mis hijos, por mi familia. Estamos totalmente de miedo, pero al mismo tiempo también estamos aquí en el Alto con una lucha, con un coraje, a ver si ellos van a ganar o nosotros vamos a ganar. Y solo quisiera pedir, todo ya han tomado, ya no, los canales televisivos bolivianos, ATV, Unitel, Canal 11, ya no están transmitiendo, ya no están a favor de nosotros, están a favor de la logia, de los ricos, de esos jailones de zona sur, todos ya sean en contra de nosotros. El pueblo está ahorita sufriendo, ya no tenemos voz. Por eso llamo a la comunidad internacional que se pronuncien por este pueblo. Este es el verdadero pueblo. Ellos no son el pueblo, dicen que son el pueblo. Ellos son una logia de ricachos, empresarios millonarios que pueden pagar sicarios, que pueden comprar armas. Han financiado este golpe. Pedimos auxilio a la comunidad internacional. En medio de ese ambiente de crisis, la OEA presenta un informe preliminar pidiendo un nuevo proceso electoral, sin presentar pruebas del fraude. En esta circunstancia, sin policía, sin fuerzas armadas y sin respaldo de organismos internacionales, Evo Morales y el vicepresidente presentan su renuncia. También lo hace en los medios la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, quien tenía la amenaza de grupos armados rodeando la casa de su padre, y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, a quien le quemaron la casa y secuestraron a su hermano, que fue torturado por grupos fascistas. Espero que mi renuncia pueda pacificar a nuestro país. Conozco que lo tienen como rehén a mi hermano. Voy a pedir que lo suelten, que respeten la vida. He hecho conocer públicamente mi renuncia. Hay momentos muy duros en la vida y hay también momentos para preservar la familia. Han destrozado el único patrimonio que tengo. Lo agarraron a mi sobrino, lo golpearon, lo pegaron. Estoy renunciando para que Mesa y Camacho no sigan haciendo patear, quemar sus casas de mis hermanos. Duele ver eso. Por eso hemos decidido renunciar a nuestros cargos. Quieren vengarse con Evo y Álvaro, no con nuestras familias, y menos con nuestras autoridades, menos con nuestros dirigentes sindicales. Tarde o temprano se juzgará. No vamos a restablecer el orden constitucional en base a la sangre ni al fuego. Yo también, el día de hoy, estoy renunciando a mi cargo de vicepresidente del Estado. De esta manera, la derecha quiebra a la fuerza la línea constitucional de sucesión y el país queda en la ingobernabilidad. El líder, Luis Fernando Camacho, ingresa al palacio armado, con resguardo policial y con una Biblia en la mano, demostrando la complicidad de los sectores más conservadores de la Iglesia en el golpe de Estado. Camacho anuncia por Twitter una orden de aprehensión para Evo Morales, demostrando que tiene el control de policías y militares y que en Bolivia existe persecución política. Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera y la ministra Gabriela Montaño se refugian en el territorio del Chapare en Cochabamba, donde toman contacto con Alberto Fernández y el gobierno mexicano de Andrés Manuel, que en medio del conflicto envió un avión desde México hasta Bolivia, con una misión diplomática que tiene el objetivo de salvar la vida de Evo Morales. Tampoco tengo nada que ocultar. Respeto al presidente de Bolivia, Evo Morales, aunque esto no es lo que nos llevó a tomar la decisión que tomó. Se le dio asilo porque estaba en peligro su vida y teníamos que actuar de manera consecuente. Pero además, ese presidente indígena dejó muy buenos resultados. A pesar de que el gobierno del Perú, a cargo de Vizcarra, y el de Ecuador con Lenín Moreno intentaron poner trabas a la misión diplomática, el avión logró llegar a la Bolivia en medio de un ambiente de desorden civil donde quienes tomaban las decisiones eran policías y militares. Escuchamos el testimonio del diplomático mexicano Froilán Gámez, la exministra Gabriela Montaño, que viajaban en el avión de rescate con Evo Morales, como también las declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Casi 10.000 personas
se juntaron en el aeropuerto de Chimoré para proteger al presidente en el momento que él pueda salir en el avión. ¡Fuerza, fuerza! Yo ya no me bajé más de la escalera del avión. A él lo recibí, le entrego una bandera de México, diciéndole pues que estaba ya en territorio mexicano, que nos daba mucho gusto de recibir a un presidente como él. Creíamos que ahí ya estaba todo resuelto, pero no fue así. Cuando ya estábamos carreteando, nos dicen que otra vez había caducado el tiempo de permiso. Se paran enfrente de militares de Bolivia del avión a pedirnos que abramos la puerta. Ellos no se pueden subir, que estarían violando tratados internacionales. El gobierno del Perú, por vía de su canciller, me comunicó que por valoraciones políticas se suspendía ese permiso para bajar en Lima, pero en lo que conseguíamos ese plan B, se pudo haber dado una situación muy difícil en el propio aeropuerto, ya estando Evo Morales a bordo de la aeronave de la Fuerza Aérea de México. Paraguay nos dice que sí, traíamos combustible para llegar todavía a Paraguay. Tuvo que rodear Ecuador, porque ya estando en vuelo, les dijeron que no les permitían sobrevolar el espacio aéreo y que lo iban a revisar. Esto ya en la madrugada. Entonces hubo que rodear para entrar a aguas internacionales. El presidente Andrés Manuel deja una lección de solidaridad y compañerismo en la región, pero al mismo tiempo recupera la tradición mexicana de defensa del asilo, como en nuestra historia lo marcan el 1.000.000 de asilados republicanos españoles que llegan a México luego del triunfo del fascista Franco en España, o la llegada de diversos sudamericanos de izquierda que se asilan en México durante la década de los 70s, cuando el Cono Sur tenía dictaduras militares con terrorismo de Estado con presidentes como Videla, Pinochet, Banzer, Stroessner y Bordaberry. No obstante, salvar la vida de Evo Morales no fue la única gestión de la diplomacia mexicana, pues también asiló a un centenar de bolivianos y bolivianas, que llegaron a México en medio de la persecución política a la izquierda en el 2019. Luego de la salida de Evo Morales, la senadora de derecha, Yanine Áñez, se autoproclama presidenta en una asamblea legislativa vacía, quien para consolidarse en el poder recurrió a masacres y terrorismo de Estado. No puede morir mi hermano así. ¿Cómo pueden matar a la gente? La renuncia de la presidenta autonombrada. Queremos justicia para todos los compañeros que han muerto. Esto es un asesinato. Los policías, los militares nos están matando como si fuéramos animales. ¡Queremos justicia! Los datos de la CIDH y de la Defensoría del Pueblo ratifican que el gobierno de Áñez tenía responsabilidad de 37 muertos, 800 heridos, más de 1.500 presos políticos y alrededor de 1.200 exiliados. El gobierno golpista viola el Tratado de Viena negando y vulnerando los salvoconductos entregados a la gente que se encontraba dentro de la Embajada de México. Debido a esto, hubo asilados que estuvieron sin poder salir de la embajada durante casi un año, tiempo que duró el gobierno de facto de Áñez en Bolivia. En el minuto que el expresidente Evo Morales decide asilarse en México, hubo un acoso directo contra la embajada. Amenazada por los grupos de choque de manera permanente. Han habido helicópteros y han estado durante 3 o 4 días. Acoso de drones, 150 policías. Amenazaban con tomar la embajada. Estamos adentro. Esperemos que se recapacite y que se aleje cualquier tentación de vulnerar nuestra soberanía al penetrar en nuestra embajada en Bolivia. Eso no lo hizo ni Pinochet. Dentro de los asilados que logran llegar a México, se encuentra el exministro de Economía Luis Arce Catacora, quien retorna a Bolivia en el año 2020 como candidato a presidente y gana las elecciones, demostrando que lo ocurrido en el 2019 fue un golpe de Estado. Debido al triunfo de la izquierda y con Luis Arce en la presidencia, Evo Morales logra regresar a su país. Luego de 2 años de su llegada como asilado político, Evo retorna a México como luchador social y líder político a compartir su experiencia, reflexión y vivencia con la izquierda mexicana. Presentamos la entrevista realizada por nuestra compañera María Fernanda Rada al expresidente Evo Morales durante su primera llegada a México desde la recuperación de la democracia en Bolivia. La última vez que estuviste en México fue en condición de asilado, ¿no? ¿Qué sentimientos y pensamientos tiene México para ti luego de esa experiencia? Bueno, hace 2 años exactamente llegamos acá para asilarnos, pero fundamentalmente para salvar la vida.
Estamos muy agradecidos con el pueblo mexicano, con su presidente, con el gobierno, muchas fuerzas políticas, pero también los movimientos sociales. Retornar después de esos años es recordar los malos momentos, aunque también desde acá empezamos a organizarnos y desde Argentina lanzamos nuestra revolución democrática cultural. Todo un éxito, y volver acá, sobre todo agradecer, reconocer a ese pueblo mexicano. Como dijimos varias veces, México es histórico por cultura, siempre acoge a hombres revolucionarios para que los procesos de liberación continúen en sus países. Pues compartir esas experiencias de recuperar la democracia y estar siempre al lado del pueblo. Porque el plan del imperio y con sus colaboradores, que la derecha boliviana, era que el MAS no vuelva al gobierno ni a Evo Bolivia. Ahora el MAS y PCP está en gobierno, Evo en Bolivia con vida de paso, y recuperamos la democracia. Quién sabe, es algo único en el mundo. Aún hay exactamente recuperar la democracia, gracias a la conciencia del pueblo. Usted sabe que hubo golpe judicial, golpe congresal, en Paraguay, en Brasil, el golpe militar en Honduras hace 12 años casi no pueden recuperarla. Mientras en Bolivia, gracias a esa unidad, en la parte social, sindical, cultural, pero también en la parte electoral, que tan importante es la parte política, que organizamos desde los movimientos sociales, especialmente desde el movimiento indígena, un instrumento político que garantiza la liberación a todos. Segundo, un proyecto político. Este proyecto político o programa del pueblo, este programa del pueblo no viene del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial. Un programa del pueblo viene de los movimientos sociales, que su base económica de este programa del pueblo es la nacionalización. Esta combinación de acción política, los movimientos sociales, de los militantes, simpatizantes, más un proyecto político y el programa del pueblo, nos permitió recuperar la democracia. ¿Cuánta importancia crees que tuvo la mediación del gobierno mexicano para la recuperación de la democracia en Bolivia? No sé si es mediación, pero fundamentalmente garantizar la vida, tanto en México como también en Bolivia. Imagínense, si no conseguíamos asilo en México, ¿qué hubiera pasado con muchas vidas? Yo me acuerdo exactamente, el lunes, al promediar a las 3, 4 de la tarde, el gringo González, que era el último embajador ante la OEA, nos hizo llegar un mensaje. Estados Unidos quiere disponer de un avión para sacarme de Chimoré al lugar donde yo quisiera. Eso me causó risa a mí. En ese momento se me vino en la mente, dije, esto va a ser directamente a Guantánamo o a Estados Unidos. ¿Quién puede creer? Entonces, superamos, y ahí sí hay que reconocer. También debo reconocer que Paraguay nos ha sido, pero no tenía una cuestión logística para sacarlo. México, las Fuerzas Armadas, la Cancillería se movilizó. Entonces, máximo reconocimiento a ese pueblo, a ese gobierno que piensa en la vida y apoya, y siempre había apoyado a los procesos de la liberación. ¿Cómo ha sido el retorno a Bolivia y la democracia, ¿no? Muchos mexicanos dicen, se les salvó la vida a Evo Morales, pero ¿qué es de esa vida, no? Sabemos que estás dirigiendo el partido, sabemos también de la piscicultura, ¿no? ¿Cómo ha sido el reconectarte con tu raíz, con el movimiento cocalero, con el movimiento sindical? No, estaba definido, pues, en algún momento yo tenía que dejar la presidencia, y muchas veces dije, cuando deje la presidencia, vuelvo al trópico de Cochabamba, donde nací sindicalmente, políticamente. Agradezco al pueblo cochabambino y a mis federaciones. El trópico de Cochabamba es mi alma, es una gran familia que tenemos, las 6 federaciones con la mancomunidad de municipios. Entonces, de retorno hay
soy sincero, inicialmente no podía fácilmente acostumbrar. Estaba acostumbrado. Mira, en 5 días, de los 14 años, estaba en 5 departamentos con gestión pública. De los 9 departamentos. Ese era el ritmo. De ese ritmo cambiar, irse a una zona, se sufre bastante. Pero ahora ya, mis compañeros, ya no quiero salir del trópico de Cochabamba. Y además de eso, somos trabajadores. He trabajado bastante. Y ahora estamos con piscicultura. Ya empezamos, me va a ir bien, estoy contento, porque uno tiene que trabajar algo. Aquí yo tengo una pequeña diferencia con los llamados servidores, funcionarios públicos. Respeto, eso es. Pero yo gozo mi libertad. Porque cuando el presidente era servidor público, pero empezaba a las 5 de la mañana, acababa a 10, 11, 12, 1 de la mañana. Sábado, domingos, para mí no había feriados. Esa es la libertad, ¿no? Pero ser un servidor de oficinista que dice a las 8 en punto, 8 y media hay que entrar marcando, ¿no? Su ingreso. Para ir a almorzar hay que marcar, para volver hay que marcar. Yo digo, hasta creo que para ir al baño hay que pedir permiso. No me gusta eso. Entonces, siendo uno en su tierra, propiedad, pues trabajar las 24 horas, como también puedes divertirte las 24 horas. Esa es mi libertad. Estoy retornando eso. Estoy feliz, contento con mis compañeros, debatiendo. A veces tenemos reunión a las 5 de la mañana, con la plana mayor de las 6 federaciones, que está compuesto por ejecutivos, alcaldes, concejales. Son 30 concejales, 5 alcaldes. De 5 hasta las 6 terminamos todos a trabajar. A nadie perjudicamos. Es una disciplina interna. Para bien de nuestras familias. Y estamos con muchos programas importantes, no solamente pensando en el trópico, sino desde el trópico para Bolivia. Bueno, en México se habla de la cuarta transformación, ¿no? ¿Cuánta importancia crees que tiene el gobierno del compañero López Obrador para México, pero también para la región? No, en este momento México lidera estas transformaciones desde México, gracias al hermano presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi respeto, mi admiración. Compromiso, yo siento que es más progresista, humanista. Esta última reunión, casi 2 horas de reunión, conversamos muchos temas de carácter político, pero también los programas sociales. Muchos tenemos enormes coincidencias, que eso nos permite gobernar junto al pueblo boliviano o junto al pueblo mexicano. Entonces, saludamos, esperamos que ese liderazgo desde México sea una esperanza para toda América Latina y el Caribe. Bien. Ahora, ¿cuáles son los retos que hoy enfrenta Bolivia y América Latina y qué mensaje le darías a la militancia en México, justamente en base a esta experiencia, ¿no? ¿Cómo evitamos que nos tumben procesos políticos? ¿Cómo cuidamos nuestros proyectos sociales, etcétera? Cualquier proceso como el nuestro en Bolivia, nuestra revolución democrática y cultural, solo puede fracasar por problemas internos. Porque, ¿saben? Otra vez digo, tenemos un proyecto político que garantiza la liberación a todos los bolivianos y bolivianas. Es un programa del pueblo, en base a las nacionalizaciones. Y en las elecciones estamos enfrentados los privatizadores y los nacionalizadores. Y sabe el pueblo, en 20 años de neoliberalismo, en base a la privatización, cómo era Bolivia. Y nosotros en corto tiempo hemos demostrado que otra Bolivia es posible, ¿no? Entonces, este proceso es imparable. Cuando estamos unidos somos invencibles. Y cuando nos movilizamos somos inalcanzables. Entonces, este movimiento va a continuar, no por personas, no por que quisiéramos,
Si hay resultados importantes para nuestra querida Bolivia. ¿Cómo compartir esta forma de organizarnos, ¿no? Y para llegar a hacer lo que hicimos en Bolivia, unidad de los movimientos sociales, unidad de los partidos de izquierda, bajo ese proyecto político que la meta es la liberación. Evidentemente necesitamos para la ruta a esas campañas correspondientes. Si algún proyecto político vacila, claudica o cambia de su posición ideológica, ahí sí ese movimiento político se descompone totalmente. Y a los militantes, como usted preguntaba, el MAS y PSP no puede cometer este error. Y uno, para mantener unidos, es no cambiar de la parte ideológica. Y eso está en nuestros estatutos. Esa es nuestra experiencia. Eso quisiera compartir con todos los países. Una experiencia vivida para transformar nuestra querida Bolivia. Gracias, Evo. Muchas gracias. Brigada Sonora.